algoritmos de aprendizaje automático que considero que visualmente son fáciles de entender para ver un poco cómo funcionan estos algoritmos por detrás y entender que cuando decimos está prediciendo, qué es lo que está haciendo, ¿vale? Estos son sencillos, es verdad que hay otros modelos de predicción y de clasificación muchísimo más complejos, que incluso son cajas negras, es decir, nosotros no podemos saber cuáles son los criterios que está tomando por detrás para tomar esas decisiones. Pero bueno, estos nos permiten un poco entender cómo funciona el aprendizaje automático, ¿vale? Los primeros son de regresión, aunque se llame regresión, algunos también clasifican. He ido poniendo abajo a la izquierda si este algoritmo es solo de predicción, digamos, o de clasificación, para entenderlo un poco mejor. Y el primero es la regresión lineal, ¿vale? Entonces, nos imaginamos que tenemos muchas casas, conocemos sus metros cuadrados y su precio, ¿no? Entonces lo pintamos en un gráfico donde el eje de las X son los metros cuadrados de la casa y el eje de la Y es el precio de esa casa. Y vamos pintando, ¿vale? Y ahora nos interesa saber cuál será el precio de una nueva casa. El algoritmo de regresión lineal lo que hace es buscar una recta que se intente parecer o que intente pasar por la mayor parte de los puntos sin dejar ninguno muy fuera de su rango, ¿vale? O sea, que se intente ajustar lo mejor posible a los datos. En este caso, la recta sería esta. Con esta recta podemos hacer dos cosas. Podemos conocer cuál será el precio en función de los metros cuadrados de una casa dentro de este rango entre 50 y 250 metros cuadrados. Por ejemplo, para 100 metros cuadrados tendríamos que el precio estimado puede ser, por ejemplo, 150.000, pero lo bueno de la regresión es que nos permite un poco salirnos de los límites de los datos que conocemos. Es decir, si yo quiero saber cuánto va a costar una de 275 metros cuadrados, pues alargo la recta y puedo calcularlo también. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos alejemos de este rango, de los datos que conocemos, pues más posibilidades tenemos de fallar. Pero bueno, la predicción la podemos hacer igual. Esto no significa que justo esa casa vaya a costar este dinero hasta con los céntimos. Pero ¿Soy yo o se ha hola, cortado? ¿me escucháis? Sí, sí, ahora sí. Yo creo que es que se ¿Ahora? quedó con. Ahora, ahora te Vale, sí, escuchamos. Yo creo que se se me quedó quedó congelado colgado. un poco. Vale, pues nada, ya está recuperado. Vale. ¿Desde dónde? Nada, fue un minuto. Ah, vale, Prácticamente, simplemente la transición entre esos dos puntos. vale. No, lo que decía era que lo bueno de la regresión es que podemos calcular valores fuera del rango en el que estamos trabajando, ¿no? El que conocemos los datos. Cada vez que nos alejemos más de este rango, tenemos más posibilidades de fallar, pero bueno, la predicción la podemos hacer. Predicción no significa que vaya a costar exactamente esto, sino que va a ser un valor cercano y que vamos a, y luego en función de la precisión de la predicción, pues podemos tener una mayor posibilidad o peor de fallar. Pero bueno, nos da como una idea estimada de cuánto van a valer, en este caso, las casas en función de si tienen 100 metros cuadrados o 275. Hay veces que cuando graficamos los datos, en este caso con dos variables para poder verlo en gráficas, nos damos cuenta de que no se parecen en nada a una recta, ¿no? Entonces, bueno, podemos buscar
otras curvas que sí que se parezcan y a partir de esa curva realizar la predicción, ¿vale? En ese caso estaríamos en regresión no lineal. Pues ajustamos con un polinomio el que consideremos, vamos probando hasta que el error que hay entre cada punto y la recta sea el mínimo posible. Eso se llama ajustar la curva a los datos. Cuando lo que estamos haciendo ya no queremos predecir, sino clasificar, la recta tiene otro significado, ¿no? Aquí lo que buscamos es graficar los datos y ver a qué clase pertenecen. En este caso, los rojos serían una clase y los azules en otra clase. Y la recta de regresión, en este caso, no me va a decir qué valor tiene cada valor de la característica 1, ¿no? Sino me va a separar en el dibujo las dos secciones, ¿no? Todos los valores que pertenecen a una clase y a otra. Esa separación hay veces que no va a poder ser perfecta porque haya valores de un grupo que se encuentren dentro de la otra área. Pero la regresión logística lo que va a hacer es buscar esa recta que haga que el error sea mínimo. De esta forma, cuando yo coja un nuevo dato y lo grafique en cualquier punto de mi gráfico, si está en el área pintado de color rojo, voy a saber que pertenece a la clase rojo, y si está en el área pintada de color azul, voy a saber que pertenece a la clase azul. ¿Vale? Estos tres algoritmos son los algoritmos de regresión, perdón, son los algoritmos más sencillos y se consideran dentro del aprendizaje automático porque los valores no los está, la clasificación o la predicción no la está eligiendo la persona, sino que vienen dadas ya por el modelo. Otro de los algoritmos más utilizados son los árboles de decisión. Funcionan un poco como el caso anterior, en el que van a buscar separar los datos. La parte de los azules y los rojos será en este caso, y en este caso la parte de los grises y de los rojos, ¿vale? En este ejemplo, imaginamos que somos un banco y que queremos saber si una persona va a pagar o no una hipoteca que pida en función de lo que cobra y de la edad que tiene, ¿no? Entonces vamos graficando los datos que ya conocemos. Conocemos que hay una persona de 18 años que cobra unos 10.000 euros y que no pagó la hipoteca. Por ejemplo, otra de 40 y pocos que cobra más de 40.000 y que sí la pagó, y entonces vamos pintando cada uno de los datos que conocemos. Los árboles de decisión lo que van haciendo es, van haciendo como cortes en el gráfico para intentar dibujar ese área que, si nos damos cuenta en la diapositiva anterior, era solo una recta lo que lo separaba, y aquí puede ya ser un poco más compleja, ¿no? Entonces, los árboles de decisión van tomando criterios automáticos en función de lo que ellos consideren. En este caso, el árbol de decisión lo que haría sería cortar por aquí y diría, para abajo no pagan, para arriba sí pagan, ¿vale? Pero bueno, sigue viendo por ahí alguno que falla, entonces dice, vale, pues corto para aquí y digo que para abajo no pagan, aunque esté fallando un poco, y que para arriba sí pagan, aunque esté fallando un poco. Pero bueno, todavía igual se puede mejorar un poco más, porque si yo corto por ahí por el medio, puedo decir que para la derecha no pagan y para la izquierda sí pagan, ¿no? Y entonces al final he creado este área donde no es exactamente una línea, tiene como un escalón, y yo puedo decir que cualquiera o sea, si una persona se encuentra dentro del área gris, me va a pagar, y si se encuentra dentro del área roja, no me va a pagar. Como veis, hay un rojo que está en el área gris, porque las predicciones, las clasificaciones nunca son 100% exactas, siempre tienen un fallo, pero bueno, nos permiten asegurarnos bastante fiabilidad. En este caso también se podría no solo clasificar, sino hacer
regresión, pues calculando el valor de cada uno de estos cuadrados. Se calcularía el valor que se asignaría a cada cuadrado en función del resto de valores y nos daría, pues si queremos, por ejemplo, saber una nueva variable que sea el tiempo que tarda en pagar, ¿no? Se llaman árboles de decisión porque para poder llegar a este área lo que van haciendo son eh, elecciones, ¿no? Empezamos con la primera elección que cortaba por un poco por encima de los 30.000, 32.500 exactamente, y dice, vale, para arriba, o sea, para abajo no paga, para arriba sí paga. Y entonces va haciendo esas separaciones hasta que llega al área que teníamos. ¿Vale? Estos árboles de decisión son un poco inestables porque dependen mucho de los datos que yo conozco y al final cuando yo quiero saber un dato nuevo, si me centro mucho en los datos que tengo de partida, pues igual estoy perdiendo un poco de visión hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, se pueden combinar y lo que se suele hacer es cojo al azar de diferentes datos de los que conozco, creo árboles diferentes y luego me quedo con la mayoría o con la media o con cosas así. O voy utilizando, esto se llama Random Forest, por si alguna vez escucháis ese algoritmo, o voy mejorando utilizando el anterior árbol para mejorar el siguiente, que se llama Gradient Boosting, para llegar a un árbol que sea mucho más fiable y que no me dependa tanto de exactamente los datos que conozco. Y luego, por último, el algoritmo de los K vecinos cercanos, lo que hace es, cuando yo quiero clasificar un nuevo dato y no sé si meterlo en la clase 0 o en la clase 1, pues elijo un número. Por ejemplo, en este caso 3, pero ese número puede ser el que la persona que está entrenando el modelo elija, 1 o 500, ¿vale? Si tienes 1.000.000 de datos, igual está bien que te fijes en 500 datos. En este caso nos vamos a fijar en 3. Entonces tenemos un nuevo dato, que es la estrella verde, y como su nombre indica, K vecinos cercanos con K igual a 3, pues nos vamos a fijar en cuáles son los 3 vecinos más cercanos. ¿Vale? En este caso tenemos que son 2 azules y 1 rojo. Como hay más azules que rojos, determinamos que este nuevo punto que hemos añadido está en la clase 0, es decir, que es azul. Si hubiéramos cogido K igual a 5, pues los dos siguientes serían estos dos y entonces diríamos que es rojo, porque estos están más lejos que estos. Entonces, muchas veces el número que decida el usuario que está programando este modelo va a ser determinante en la decisión final del algoritmo. Y bueno, para finalizar así un poco, explicando lo que son las redes neuronales, que estarían también dentro del Machine Learning, pero tienen un funcionamiento y un comportamiento muchísimo más complejo. Solo decir que se diseñan intentando simular cómo son las neuronas del ser humano, ¿vale? Si su diseño, su estructura es similar a cómo funciona en el cerebro, sus razonamientos, o sea, las conclusiones que se obtengan a partir de estos algoritmos, también serán parecidos a los razonamientos humanos, ¿vale? El aprendizaje se realiza igual que con los algoritmos anteriores. Tengo muchos datos, mucha información de partida, le voy dando la solución de esos datos que yo le introduzco y luego le digo, vale, y para este nuevo dato, ¿cuál es la solución? ¿No? El uso de redes neuronales se utiliza ya sea para la IA generativa, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, predicción de comportamientos, se utiliza en todos los ámbitos. Son bastante complejas en cuanto a funcionamiento, lo que hace en la mayoría de las veces
no tengan explicabilidad. La explicabilidad es un concepto bastante importante en el Machine Learning, que es cuando un modelo me hace una predicción o una clasificación, yo, si quiero explicar ese modelo en medicina, no me vale que el modelo me diga, mira, esta persona tiene esta enfermedad. Yo necesito que me diga el por qué. Esos criterios que ha ido tomando durante la decisión para llegar a esa conclusión, ¿no? En el caso de las redes neuronales, en la mayoría de los casos, esa explicabilidad se pierde. Es decir, que nos dan un resultado, pero muchas veces no conocemos el por qué. Por eso, cuando lo que queremos hacer es una predicción o una clasificación mucho más sencilla, utilizamos algoritmos como los que acabo de explicar, que puedo ver gráficamente cuáles son los criterios que se han ido tomando para llegar a la conclusión. Es verdad que las redes neuronales son muchísimo más precisas, pueden llegar a razonamientos mucho más complejos, pero perdemos esa parte de conocer el porqué, ¿vale? Un poco la estructura de la red neuronal se divide en 4 partes: los datos de entrada, luego las capas ocultas, las que sean, y luego la capa de salida. Para determinar si la capa de salida está bien o mal, se compara con la respuesta correcta que la persona que está entrenando el modelo le da, y en función de si esa respuesta es correcta o no, vuelve hacia atrás, lo que se conoce como retropropagación, y modifica estas neuronas del medio para llegar a una solución mejor, ¿no? Entonces va como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, siempre mejorando sus resultados, y cuando ya están bien ajustados, se dice que el modelo está entrenado, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda hasta aquí, me podéis decir, y si no, junto con lo que os ha explicado Jorge esta mañana, hemos preparado una pequeña actividad para que probéis el uso de ChatGPT y un poco estos algoritmos de Machine Learning. Sí, ¿tenéis alguna duda? Podéis levantar la mano, podéis abrir directamente el micro. También si hay alguna pregunta a través del chat que nosotros no tenemos acceso a él, pues si nos las podéis trasladar. Si no, pues nada, Marina, adelante con el ejercicio. Vale. Bueno, es un ejercicio bastante sencillito para que uséis ChatGPT, y entonces consiste en que penséis algo que queráis o predecir o clasificar. Primero tenéis que saber, o sea, el tema, y luego si con ese tema, esos datos, vais a poder clasificar o predecir y el por qué. Si son datos numéricos, si son categorías, entonces decidir un poco eso. Utilizando ChatGPT y con los tips de esta mañana, tenéis que pedirle que os genere ese conjunto de datos. Por ejemplo, genérame un conjunto de datos donde conozca los metros cuadrados de una casa y su precio, o genera un conjunto de datos donde se clasifique si una fruta es una manzana o una naranja según su tamaño y su color, ¿vale? Podéis elegir el tamaño del conjunto de datos. Quiero que me generes un conjunto de 50 datos, de 100 datos, de 15 datos, lo que queréis, ¿vale? Y podéis seleccionar uno de los algoritmos que he explicado, que son para regresión, tas de regresión o curvas de regresión, y luego árboles de decisión o k-vecinos cercanos. Y para clasificación, regresión logística, árboles de decisión y k-vecinos cercanos. Y escoged uno de ellos para resolver el problema. Entonces, pensáis en un nuevo dato que queréis predecir y le pedís a ChatGPT que utilice ese algoritmo para predecir o clasificar el valor nuevo que queréis, ¿vale? Entonces así podéis practicar un poco cómo es esa conversación con ChatGPT y
ir viendo cuáles son los diferentes pasos a la hora de hacer una predicción. Cualquier paso que haga ChatGPT que no entendáis, siempre le podéis decir, explícame por qué has hecho esto o cuáles son los motivos por los que has tomado esta decisión, ¿vale? Y entonces ahí te puede ir explicando. Como sabéis, no es fiable 100%, pero bueno, puede darte pistas para ver por dónde tirar. Entonces, si lo queréis hacer y si tenéis alguna duda, podéis preguntar. Una duda del ejercicio. Parece que no, parece que está todo muy claro. Bueno, pues entonces, Sí, nada, muchas gracias. si no hay dudas, pues nada, agradecemos a Marina la charla, el ejercicio, la explicación y nada, dejamos la sala abierta por si tienes algún comentario, pero bueno, Marina, si quieres, puedes cerrar. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Vale, bueno, no sé si vamos a dejar la sala abierta. Si no hay dudas sobre el ejercicio, demás, pues podemos dejarla por si acaso surge algún comentario, pero estará aquí mi compañera María pendiente unos minutos. Y si no, pues nada, gracias por la asistencia. Y sí, José María. ¿No habéis subido el enlace de lo de la asistencia hoy? Ya, eso depende de profesores o del centro, no depende de nosotros. Entonces, Vale, pues, no, pensé que eras un profesor. Lo siento. no, no te preocupes. No, yo soy del clúster. Vale, Entonces, nada, vale, no, es comentárselo. que teníamos que hacer una asistencia y no había. Vale, nada, comentárselo. Veo que está María Cristina. Gonzalo me dijo que tenía clase, entonces que iba a salirse. Entonces, bueno, nada, comentárselo a él o a ella para que os lo pase. Sí, Diana. Diana había levantado la mano, pero está con el micro cerrado. Perdón. Sí, era por confirmar. Entonces, hoy de tarde no hay charlas. No, hoy de tarde no hay. No, eso fue un error a primera hora que Enrique, bueno, tenía una versión que no estaba actualizada del programa, entonces hoy por la tarde no hay. Vale, perfecto. Muchas No hay gracias. nada. Vale, bueno, pues nada, vamos a dejar esto abierto unos minutos por si hay algún comentario o alguna cosa. Y nada, lo dicho, queda mi compañera María pendiente y nada, Sí. muchas gracias por la asistencia. Vale, gracias.